El aire de la noche vibraba con una mezcla de música clásica suave, risas contenidas y el tintineo de copas de cristal caras. El gran salón del Hotel Imperial resplandecía bajo la luz de enormes candelabros de araña, cada faceta de cristal reflejando la opulencia de la élite congregada. Era la gala anual de la Cámara de Comercio Internacional, un evento donde los negocios se cerraban con la misma facilidad con la que se servía el champán, y en el centro de ese universo de poder y riqueza se movía Alejandro de la Vega, presidente de la Vega Corp, un imperio que abarcaba desde la tecnología de vanguardia hasta el desarrollo inmobiliario. Alejandro, a sus 34 años, era la personificación del éxito. Alto, con una figura que hablaba de disciplina y un rostro de facciones cinceladas que rara vez sonreía. Irradiaba un aura de autoridad fría que intimidaba a muchos y atraía a otros tantos. Sus ojos, de un gris acerado, observaban el entorno con una intensidad calculadora, sin perder detalle. Esta noche, vestía un smoking hecho a medida que acentuaba su complexión atlética. Se movía con una gracia depredadora, aceptando saludos con educada distancia, su mente ya procesando las sutilezas de cada interacción, cada oferta velada, cada alianza potencial. Había llegado solo, como era su costumbre. Las relaciones personales eran para él un campo minado, una distracción innecesaria de sus ambiciones. Su ascenso meteórico no había estado exento de enemigos. Había aplastado a competidores, desmantelado viejas estructuras y desafiado a titanes de la industria. Sabía que cada sonrisa que recibía podía ocultar envidia. Cada apretón de manos una daga disimulada. Era el precio del poder, y él lo pagaba sin reparos. Tomó una copa de champán de una bandeja que le ofreció un camarero con guantes blancos. El líquido dorado burbujeó, prometiendo un placer efímero. Observó la multitud banqueros influyentes, políticos astutos, herederas deslumbrantes y empresarios rivales. Todos jugaban su papel en la gran mascarada social. Su mirada se detuvo brevemente en Javier Montenegro, el CEO de Omnitech, su principal competidor en la licitación por el proyecto de desarrollo urbano, Ciudad Futura. Montenegro le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que Alejandro interpretó como una mezcla de desafío y disimulada hostilidad. Devolvió el gesto con una inclinación apenas perceptible de cabeza y continuó su recorrido. Mientras conversaba con un senador sobre las últimas fluctuaciones del mercado, sintió una primera punzada, un leve malestar en el estómago. Lo atribuyó al estrés, a la tensión constante de mantener el control. Disculpándose cortésmente, se dirigió hacia una zona menos concurrida del salón, cerca de una terraza que ofrecía vistas a la ciudad iluminada. Necesitaba un momento de respiro. La segunda punzada fue más aguda, acompañada de una repentina oleada de calor que le subió por el cuello. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Miró su copa de champán, apenas probada. Podría ser... Descartó la idea casi de inmediato. Demasiado melodramático, incluso para sus enemigos más acérrimos. Pero el malestar crecía, transformándose en un dolor sordo y persistente que se extendía por su abdomen. Un camarero joven, de rostro nervioso, se acercó ofreciendo canapés. Alejandro negó con la cabeza, sus sentidos ahora en alerta máxima. Algo no estaba bien. La música parecía lejana, las luces demasiado brillantes. Un ligero mareo lo asaltó. Se apoyó discretamente en una columna revestida de mármol, intentando controlar su respiración. El dolor se intensificó, convirtiéndose en una garra ardiente que le retorcía las entrañas. Fue entonces cuando Elena Morales lo vio. Elena no pertenecía a ese mundo. Había conseguido el trabajo de camarera temporal para esa noche a través de una agencia. Una forma de ganar un dinero extra mientras intentaba encontrar un camino más estable. Con su uniforme sencillo, el cabello castaño recogido en una coleta pulcra,
y un rostro sin maquillaje que pasaba desapercibido. Era una más entre el ejército de personal que aseguraba el funcionamiento impecable de la velada, pero sus ojos, de un marrón oscuro e inusualmente observadores, captaban detalles que otros pasaban por alto. Había visto la forma en que el hombre alto y distinguido, al que había oído referirse como el Señor de la Vega, se había separado del grupo, su postura tensa, el brillo febril que empezaba a aparecer en su mirada. Había notado también, momentos antes, cómo otro camarero, uno que no reconocía del personal habitual del hotel y cuyo rostro parecía extrañamente impasible, había ofrecido una bebida específica al señor de la Vega, insistiendo con una sutileza que a ella le pareció sospechosa. Ahora, ese mismo camarero había desaparecido. Alejandro sintió que sus piernas comenzaban a fallar. Un escalofrío violento lo sacudió, seguido de una náusea abrumadora. El aire se volvía espeso, difícil de respirar. Su visión comenzó a nublarse en los bordes. El pánico, una emoción que raramente experimentaba, comenzó a filtrarse a través de su férreo autocontrol. Intentó pedir ayuda, pero solo un gemido ahogado escapó de sus labios. Su mano se aferró a la columna, los nudillos blancos. Algunos invitados cercanos comenzaron a notar que algo andaba mal. Una mujer ahogó un grito. Las conversaciones cesaron. Las miradas se volvieron hacia Alejandro, primero con curiosidad, luego con creciente alarma. Elena vio cómo el rostro de Alejandro adquiría una palidez mortal, sus labios un tinte azulado. Vio el sudor que empapaba su camisa bajo el smoking. Reconoció los signos. No eran de un simple malestar. Era algo rápido, agresivo, veneno. La palabra resonó en su mente con una claridad aterradora. Había visto sus efectos antes, en circunstancias muy diferentes, en un lugar muy lejano. El tiempo pareció ralentizarse. Mientras otros dudaban, paralizados por la conmoción, Elena actuó. Dejó caer su bandeja de copas vacías sobre una mesa auxiliar con un ruido sordo que apenas se registró en la creciente confusión. Se movió con una rapidez y una determinación que contradecían su apariencia modesta. «Abran paso». Su voz, aunque no fuerte, tenía un timbre de autoridad inesperada que cortó el murmullo de pánico. Llegó al lado de Alejandro justo cuando sus rodillas cedían. Él se desplomaba, sus ojos vidriosos perdiendo el foco. Elena lo sostuvo, evitando que se golpeara la cabeza contra el suelo de mármol. Lo acomodó con cuidado, recostándolo. La multitud formó un círculo tenso a su alrededor, susurros horrorizados flotando en el aire. «Llamen a una ambulancia, ahora», ordenó Ricardo Vargas, el jefe de seguridad de Alejandro, un hombre corpulento de rostro severo, mientras se abría paso a empujones. Se arrodilló junto a su jefe, la preocupación grabada en sus facciones. Pero Elena ya estaba trabajando, ignorando el caos. Sus dedos ágiles y precisos se movieron sobre el cuerpo de Alejandro. No era una técnica médica convencional la que aplicaba. Sus pulgares buscaron puntos específicos en sus muñecas, presionando con fuerza. Luego, sus dedos se deslizaron hacia el cuello, buscando un nudo nervioso particular bajo la mandíbula. Aplicó una presión firme y sostenida. Sus ojos fijos en el rostro de Alejandro, su propia respiración calmada y regular. Hubo un momento de silencio expectante. Algunos la miraban con escepticismo, otros con una pizca de esperanza. Ricardo Vargas estaba a punto de apartarla, temiendo que estuviera causando más daño, pero algo en su concentración absoluta, en la seguridad de sus movimientos, lo detuvo. De repente, Alejandro tuvo una convulsión violenta. Un espasmo arqueó su espalda y un sonido gutural escapó de su garganta. Un grito ahogado recorrió la multitud. «Está empeorando», exclamó alguien. Pero Elena no vaciló. Mantuvo la presión, sus nudillos blancos por el esfuerzo.
Murmuró algo en voz baja, palabras que nadie entendió. Quizás una antigua frase de sanación, o simplemente una forma de concentrarse. Entonces, tan rápido como había comenzado, el espasmo cesó. Alejandro jadeó profundamente. Una bocanada de aire áspera y ruidosa. Un atisbo de color comenzó a regresar a sus mejillas. Sus párpados temblaron. Elena retiró sus manos. Observó a Alejandro durante un instante, su expresión indescifrable. Luego, miró a Ricardo. Es un veneno de acción rápida. Lo que hice solo le dará un poco de tiempo. Necesita un antídoto y atención médica especializada de inmediato. Revisen lo que bebió y lo que comió. Su voz era tranquila, pero firme. Ricardo, atónito por la transformación de la camarera anónima en una figura de calma y competencia, solo pudo asentir. El profesionalismo de la joven era desconcertante. Los paramédicos llegaron en ese momento, abriéndose paso con su camilla y equipo. Elena se apartó discretamente, dejando espacio para que hicieran su trabajo. Observó cómo le administraban oxígeno a Alejandro, cómo comprobaban sus signos vitales. Lo vio abrir los ojos brevemente, una mirada confusa y dolorida que recorrió el círculo de rostros preocupados antes de posarse, por un instante fugaz e interrogante, en ella. Luego, sus ojos se cerraron de nuevo. Mientras los paramédicos preparaban a Alejandro para el traslado, el salón era un hervidero de especulaciones y miedo. La policía del hotel intentaba mantener el orden, pero la atmósfera festiva se había hecho añicos, reemplazada por una tensión palpable. ¿Quién querría muerto a Alejandro de la Vega? La lista, como muchos sabían, podía ser larga. Elena se deslizó entre la multitud, buscando pasar desapercibida una vez más. Su trabajo allí había terminado, de una manera que nunca hubiera imaginado. Pero una parte de ella sabía que esto no había hecho más que empezar. La imagen del rostro pálido de Alejandro, la sensación de su vida casi escapándose bajo sus dedos, permanecería con ella, y la certeza de que alguien, en esa misma sala, había intentado cometer un asesinato a sangre fría. Ricardo Vargas, después de dar instrucciones urgentes a su equipo y asegurarse de que Alejandro estaba en camino al mejor hospital de la ciudad, se volvió para buscar a la chica. Quería hacerle preguntas, agradecerle, entender cómo había hecho lo que hizo. Pero Elena Morales ya no estaba. Se había desvanecido entre el pánico y la confusión con la misma rapidez con la que había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de su intervención milagrosa y un misterio aún más profundo. El intento de asesinato del magnate Alejandro de la Vega, en plena gala de la Cámara de Comercio Internacional, sacudiría los cimientos del mundo empresarial y social. Pero para Alejandro, si lograba sobrevivir plenamente a esa noche, la pregunta más acuciante sería otra. ¿Quién era esa chica desconocida que, con un simple toque, lo había arrancado de las garras de la muerte? Una pregunta que lo perseguiría mucho después de que los efectos del veneno hubieran remitido. Una pregunta que podría cambiar el curso de su vida de formas que aún no podía concebir. La noche, que había comenzado con el brillo del poder y la promesa de negocios lucrativos, terminaba ahora con el sabor amargo de la traición y la sombra inminente de la muerte, apenas contenida por una intervención tan extraña como providencial. El juego acababa de comenzar, y las piezas estaban esparcidas de la manera más inesperada. El olor antiséptico del hospital de élite San Patricio invadía las fosas nasales de Alejandro de la Vega, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Yacía en una suite privada, cables conectados a su cuerpo, monitorizando cada latido de su corazón, cada respiración. Habían pasado 12 horas desde el incidente en el Hotel Imperial, 12 horas en las que había luchado contra las garras de la muerte, con los médicos trabajando febrilmente para estabilizarlo y contrarrestar los efectos del veneno desconocido.
La toxina había sido potente, diseñada para matar de forma rápida y eficiente. Los doctores fueron claros si no hubiera sido por la intervención inicial en el lugar del suceso. Esa extraña maniobra que nadie entendía, pero que de alguna manera había ralentizado la absorción del veneno. Alejandro no lo habría contado. Ahora, la fase crítica había pasado. Aunque se sentía débil, agotado hasta la médula, su cuerpo era un mapa de dolores sordos y punzadas agudas. Pero su mente, siempre incansable, ya estaba trabajando a toda velocidad. Fragmentos de la noche anterior volvían a él en oleadas confusas el brillo de los candelabros, la música, la sonrisa helada de Montenegro, el dolor desgarrador, y luego un rostro de mujer, joven, de facciones serenas en medio del caos, unos ojos oscuros e intensos que lo miraban con una concentración absoluta, y unas manos que se movieron con una precisión asombrosa, presionando puntos en su cuerpo que desataron una extraña mezcla de dolor y alivio momentáneo. ¿Quién era ella? En sus recuerdos febriles, no podía asignarle un nombre, solo la imagen de su uniforme de camarera, tan incongruente con la habilidad casi sobrenatural que había demostrado. Una desconocida, una salvadora anónima que había aparecido de la nada y desaparecido con la misma celeridad. La puerta de la habitación se abrió con suavidad y Ricardo Vargas entró. Su rostro normalmente impasible, ahora marcado por la preocupación y la falta de sueño. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada y con un ligero olor a tabaco, señal de que no había descansado ni un minuto. «Alejandro», dijo en voz baja, acercándose a la cama, «¿cómo te sientes?» «Como si un camión me hubiera pasado por encima», respondió Alejandro. Su voz ronca. Intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. «Los médicos, ¿qué dicen?» «Que eres un maldito bastardo con suerte», replicó Ricardo, permitiéndose una leve sonrisa tensa. El veneno era una mezcla compleja, difícil de identificar al principio, algo derivado de una planta exótica, modificado para ser más letal. La chica, lo que sea que hizo, les dio el tiempo necesario para encontrar el antídoto correcto. Sin ella, dejó la frase en suspenso, pero el significado era claro. Alejandro cerró los ojos un momento. La chica siempre volvía a ella. ¿La encontraste? Ricardo negó con la cabeza, una sombra de frustración cruzando su rostro. Se esfumó, como si se la hubiera tragado la tierra. Revisamos las listas de personal del hotel, de la agencia de catering. Su nombre es Elena Morales. Fichó para el evento esa misma tarde. No hay mucha información sobre ella. Una dirección en un barrio modesto, sin antecedentes, sin nada que destaque. Cuando mis hombres llegaron a su apartamento esta mañana, estaba vacío. Parece que hizo las maletas y se fue. Huyó. Alejandro frunció el ceño. Eso no encajaba con la imagen de la mujer calmada y decidida que lo había atendido. ¿Por qué huiría? Esa es la pregunta del millón, admitió Ricardo. Quizás se asustó, o quizás no lo sé. Es extraño, demasiado extraño. Actuó con una profesionalidad que no cuadra con una camarera atemporal. Se pasó una mano por el cabello. Interrogué a los otros camareros, a los invitados cercanos. Nadie la conocía bien. Era callada, eficiente, prácticamente invisible hasta que te salvó la vida. Alejandro guardó silencio, procesando la información. Invisible. Sí, así era. Él mismo no la había notado en toda la noche, hasta que sus manos estuvieron sobre él, luchando por su vida. Y esas manos no eran las manos de una simple camarera. Había una fuerza contenida en ellas, un conocimiento que iba más allá de servir copas. La técnica que usó, continuó Ricardo, ninguno de los médicos la reconoce.
hablan de acupresión, de puntos nerviosos, pero la forma en que lo hizo, la rapidez del efecto, es algo que nunca han visto. Uno de los especialistas incluso sugirió que podría ser alguna forma de arte marcial antiguo o medicina tradicional muy poco conocida. Medicina tradicional. La idea resonó en Alejandro. Le recordaba vagamente historias que su abuela solía contar sobre curanderos en los pueblos remotos. Gente con conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación. Pero esto era la ciudad, el siglo XXI. «Quiero que la encuentres, Ricardo», dijo Alejandro, su voz ahora más firme, con un eco de su habitual autoridad. «Usa todos los recursos necesarios. No me importa el costo. Necesito hablar con ella. Necesito entender». Y, aunque no lo dijo en voz alta, necesitaba agradecerle, de una manera más personal que simplemente enviando un cheque o un comunicado de prensa. «Ya estoy en ello», aseguró Ricardo. «Tenemos su descripción, su nombre. No puede haber desaparecido por completo. Además, estoy investigando el intento de asesinato. La policía está involucrada, por supuesto, pero ya sabes cómo son. Prefiero que mis hombres lleven la iniciativa». «¿Sospechosos?», preguntó Alejandro, su mente volviendo al frío cálculo de los negocios y las enemistades. Ricardo suspiró. «La lista es larga, como siempre. Montenegro es el primero en la lista. Por supuesto, el proyecto Ciudad Futura es un contrato multimillonario. Sacarte del camino le allanaría mucho las cosas». Hizo una pausa. «Pero también hay otros, rivales menores que has aplastado en el pasado y que podrían guardar rencor, e incluso dentro de la Vega Corp». Alejandro asintió lentamente. La posibilidad de una traición interna era algo que siempre consideraba, una sombra constante en su mundo de altas finanzas y poder despiadado. Tenía directivos ambiciosos, algunos de los cuales podrían pensar que la empresa estaría mejor bajo su propio liderazgo. «Quiero informes detallados de todo. Ricardo, cada pista, cada movimiento sospechoso. Quiero saber quién intentó matarme. Y quiero saber quién es Elena Morales». Sus ojos grises brillaron con una determinación férrea. Este ataque no solo había amenazado su vida, sino que también había expuesto una vulnerabilidad que no podía permitirse. Alguien había logrado acercarse demasiado. Alguien había subestimado su resistencia. Y alguien, una completa desconocida, lo había salvado. Durante los días siguientes, mientras su cuerpo se recuperaba lentamente en la esterilidad de la habitación del hospital, la mente de Alejandro se convirtió en un torbellino de actividad. Repasaba una y otra vez los eventos de la gala, buscando alguna pista, algún detalle que hubiera pasado por alto. La imagen de Elena Morales se volvía más nítida, más insistente. Recordaba la sensación de sus dedos presionando su piel, el alivio momentáneo que le había proporcionado en medio de una agonía indescriptible. Había una calma en ella, una ausencia de pánico que contrastaba brutalmente con el terror que lo había consumido a él y a todos los demás. Ricardo le traía actualizaciones diarias. Habían rastreado las cámaras de seguridad del hotel. Elena había entrado y salido por la entrada de servicio, como cualquier otro empleado. No había nada inusual en sus movimientos, excepto su intervención y su posterior desaparición. El camarero que le había servido la copa de champán envenenada también había desaparecido. Un profesional contratado externamente para el evento, con credenciales falsas. Un fantasma. Estaba claro que el complot había sido cuidadosamente planeado. Los interrogatorios a los rivales de Alejandro, incluido Montenegro, no arrojaron nada concreto. Todos negaron cualquier implicación, mostrando la cantidad justa de sorpresa y preocupación. En cuanto a las investigaciones internas en De la Vega Corp, eran aún más delicadas. Había que proceder con cautela para no alertar al posible traidor.
Pero era la búsqueda de Elena lo que más consumía a Alejandro. Se había convertido en una obsesión, no solo por gratitud o curiosidad. Sentía que ella era una pieza clave, no solo de su supervivencia, sino quizás también del rompecabezas de quien quería verlo muerto. ¿Por qué había actuado con tanta decisión? ¿Cómo sabía qué hacer? ¿Y por qué había huido? ¿Tenía miedo del culpable? ¿O había otras razones para su desaparición? Se imaginaba encontrándola, sentándose frente a ella, preguntándole qué clase de vida llevaba para poseer tales habilidades y luego desaparecer como una sombra. Había algo en su rostro, en su porte, que sugería una historia mucho más profunda de lo que su simple uniforme de camarera podría indicar. Mientras tanto, el mundo exterior bullía con la noticia. Los titulares de los periódicos y los noticieros especulaban sin cesar. Intento de asesinato del magnate de La Vega. Misteriosa salvadora desaparece. La guerra empresarial se vuelve sangrienta. La narrativa de la camarera heroína se había apoderado de la imaginación popular, pero sin un rostro ni una historia que la acompañara. Elena Morales seguía siendo un enigma. Alejandro odiaba ser el centro de tal circo mediático, odiaba la imagen de víctima que proyectaba, pero más que eso, odiaba no tener el control, no tener respuestas. Y Elena Morales, la chica que había surgido de la multitud para desafiar a la muerte en su nombre, parecía tener algunas de esas respuestas. Una semana después del incidente, Alejandro fue dado de alta del hospital. Todavía estaba débil, con órdenes estrictas de reposo, pero su determinación era más fuerte que nunca. Se instaló en su penthouse, un espacio minimalista y moderno, con vistas panorámicas de la ciudad, que ahora le parecía más un campo de batalla que un hogar. Su primera orden a Ricardo fue intensificar la búsqueda de Elena. Quiero que revises cada rincón de esta ciudad, cada conexión posible. Alguien debe saber dónde está. Alguien como ella no simplemente se desvanece. Ricardo asintió, comprendiendo la urgencia en la voz de su jefe. La búsqueda de Elena Morales no era solo una cuestión de gratitud. Se había convertido en una necesidad imperiosa para Alejandro. Una pieza faltante en el caos que había trastornado su vida ordenada y meticulosamente controlada. La sombra de la muerte aún se cernía sobre él, y la misteriosa salvadora era, en su mente, la única luz capaz de disiparla por completo y, quizás, revelar la verdadera faz de sus enemigos. La caza, tanto del culpable como de la salvadora, estaba en pleno apogeo. Las semanas que siguieron a la salida de Alejandro del hospital se convirtieron en una guerra silenciosa, una partida de ajedrez jugada en las sombras donde cada movimiento era calculado y cada pieza potencialmente letal. Ricardo Vargas, con su tenacidad habitual, se sumergió en las profundidades turbias del intento de asesinato. Sus hombres, un equipo de exmilitares y expertos en inteligencia cuidadosamente seleccionados, trabajaban día y noche, siguiendo hilos invisibles que comenzaban a tejer una red preocupante. El camarero fantasma que había servido el veneno seguía siendo eso, un espectro, pero el análisis forense del veneno había arrojado una pista significativa. Se trataba de una neurotoxina rara, derivada de una orquídea que solo crecía en una remota región del sudeste asiático. Curiosamente, Omnitech, la empresa de Javier Montenegro, tenía operaciones mineras significativas en una zona adyacente a esa región, bajo el pretexto de explorar nuevos minerales para sus componentes tecnológicos. Era una conexión circunstancial, pero lo suficientemente fuerte como para intensificar la vigilancia sobre Montenegro y sus asociados. Además, Ricardo descubrió una serie de transferencias financieras opacas, canalizadas a través de múltiples compañías fantasma, que culminaban en una cuenta offshore abierta con documentación falsificada. El rastro era complejo, diseñado para confundir,
pero uno de los nombres asociados a una de las empresas pantalla era el de un ex jefe de seguridad de Omnitech, despedido unos años antes por conducta inapropiada, un eufemismo que a menudo encubría actividades ilegales. «Montenegro está jugando sucio, Alejandro», informó Ricardo durante una de sus reuniones nocturnas en el penthouse, ahora convertido en un búnker de estrategia. Todo apunta a que el proyecto Ciudad Futura es el detonante. Si tú caes, él tiene muchas más posibilidades de asegurarse el contrato. Estamos hablando de miles de millones, suficiente para que alguien se arriesgue a un asesinato. Alejandro escuchaba, sus ojos fijos en el horizonte iluminado de la ciudad. La traición, la ambición desmedida, nada de eso le sorprendía. Lo que le inquietaba era la audacia, la crueldad del método. «Sigue presionando, Ricardo. Necesitamos pruebas irrefutables, no solo para la policía, sino para destruirlo en el ámbito empresarial. Quiero que Omnitech se desmorone». Mientras Ricardo se enfocaba en el enemigo visible, Alejandro libraba su propia batalla secreta, la búsqueda de Elena Morales. Había desplegado sus propios recursos, un equipo de investigadores privados de élite, distintos a los de Ricardo, especializados en encontrar personas que no querían ser encontradas. Les había proporcionado el escaso perfil de Elena y una directiva clara discreción absoluta. Los primeros informes fueron desalentadores. El apartamento vacío, los pocos vecinos que apenas la recordaban, la agencia de empleo temporal, que no tenía más que una dirección y un número de teléfono ahora desconectado. Parecía que Elena Morales había sido un espejismo, pero Alejandro no era hombre que aceptara la derrota fácilmente. Busquen conexiones con la medicina tradicional, herbolarios, clínicas alternativas, incluso comunidades aisladas que practiquen curaciones no convencionales. Instruyó a sus investigadores. La imagen de sus manos, su conocimiento instintivo, no podía ser fruto de la casualidad. Fue a través de este ángulo que finalmente surgió una pista. Uno de los investigadores, un hombre meticuloso con una vasta red de contactos en los bajos fondos y en círculos esotéricos, encontró una mención a una joven con habilidades curativas excepcionales que había trabajado brevemente en una pequeña clínica comunitaria en un barrio marginal. Hacía unos 3 años. La descripción física coincidía vagamente con Elena, pero usaba otro nombre, Luna. «Luna», repitió Alejandro para sí mismo. El nombre evocaba misterio, una luz en la oscuridad. La investigación en esa clínica reveló poco más. Luna había aparecido un día, ofreciendo sus servicios a cambio de un lugar donde quedarse y comida. Ayudaba a los enfermos, a los desahuciados, con remedios herbales y técnicas de manipulación física que algunos describían como milagrosas. Luego, un día, tan repentinamente como había llegado, desapareció después de un incidente con unos matones locales que intentaron extorsionar al dueño de la clínica. Ella los había enfrentado, no con violencia, sino con una calma y una autoridad que los había desarmado y humillado. Después de eso, temiendo represalias o simplemente deseando evitar más atención, se había marchado. Cada fragmento de información pintaba un cuadro más complejo de Elena. No era una simple camarera, era una mujer con un pasado, con habilidades extraordinarias y con una clara inclinación a mantenerse oculta, a vivir en los márgenes de la sociedad. ¿Qué la había llevado a esa vida? ¿De qué o de quién huía? La conexión más sorprendente, sin embargo, llegó de una fuente inesperada. Uno de los filántropos a los que De la Vega Corp apoyaba regularmente dirigía una fundación dedicada a la preservación de conocimientos indígenas y medicinas ancestrales. Alejandro, en un impulso, solicitó una reunión con el director de la fundación, un anciano erudito llamado Dr. Mateo Rivas. Durante la conversación, Alejandro mencionó, de forma casual,
su interés en ciertas técnicas de curación tradicionales, describiendo vagamente lo que Elena había hecho. Los ojos del doctor Rivas se iluminaron con un interés particular. «Lo que describes, Alejandro», dijo el anciano con voz pausada, «suena a una forma muy específica y casi olvidada de Shinrin-do, el camino del bosque interior. No es acupresión común. Es una disciplina que combina un profundo conocimiento de la anatomía sutil del cuerpo con la canalización de la energía vital. Se dice que sus practicantes pueden diagnosticar y tratar aflicciones con solo el tacto, incluso neutralizar ciertos venenos si se actúa a tiempo». Alejandro sintió un escalofrío. «Shinrin-do, es común». El doctor Rivas sonrió con tristeza. «Era común hace siglos, entre ciertos clanes de sanadores que vivían en armonía con la naturaleza. Hoy en día es prácticamente una leyenda. Conocí a un viejo maestro hace muchos años, un hombre llamado Kael. Él era uno de los últimos guardianes de ese conocimiento. Tenía una nieta, una joven muy talentosa, con un don natural, pero la vida los golpeó duramente. Perdieron sus tierras, su hogar. No sé qué fue de ellos. ¿Esa nieta podría llamarse Elena o Luna?», preguntó Alejandro, conteniendo la respiración. El doctor Rivas lo miró fijamente. El nombre que Kael usaba para ella era Amara, que significa la que posee gracia inmortal, pero los jóvenes a menudo cambian sus nombres cuando el mundo los obliga a cambiar sus vidas. Hizo una pausa, sus ojos sondeando los de Alejandro. «Esta joven, Amara o Elena, si es quien creo que es, no solo posee un gran don, sino también una gran carga. Su linaje ha sido perseguido por aquellos que codician su conocimiento o temen su poder. Si la encuentras, trátala con respeto. Es más de lo que aparenta». Alejandro salió de esa reunión con la cabeza llena de nuevas preguntas. Elena Morales, Luna, Amara, una sanadora con un conocimiento ancestral, huyendo de un pasado desconocido, posiblemente peligroso, y ahora sus caminos se habían cruzado de la manera más dramática. La revelación del doctor Rivas también trajo consigo una inquietante posibilidad. Si el conocimiento de Elena era tan raro y poderoso, ¿podría su intervención haberla puesto en el radar de aquellos que la perseguían? O peor aún, ¿podría su pasado estar conectado de alguna manera con el propio Alejandro, con sus enemigos? La idea de una conexión indirecta, un hilo oculto que los unía más allá del incidente de la gala, comenzó a tomar forma en su mente. Mientras tanto, la presión de Montenegro y sus aliados invisibles aumentaba. Hubo un intento de sabotaje en una de las plantas de producción de la Vega Corp, un ciberataque que fue neutralizado a duras penas por el equipo de seguridad informática de Alejandro. También comenzaron a circular rumores maliciosos en la prensa financiera, cuestionando la estabilidad de la Vega Corp y la capacidad de liderazgo de Alejandro tras el envenenamiento. Eran ataques sutiles, diseñados para erosionar la confianza, para debilitarlo desde dentro. Alejandro respondió con su frialdad característica, emitiendo comunicados de prensa tranquilizadores, reforzando la seguridad y lanzando sus propias contraofensivas en el mercado, golpeando a Omnitech donde más le dolía sus acciones. La guerra no declarada se intensificaba cada día, y Alejandro sentía que el tiempo se agotaba. Necesitaba encontrar a Elena, no solo por las respuestas que ella pudiera tener sobre su propia vida, sino porque intuía que ella podría ser una aliada inesperada en la lucha que se avecinaba. Una lucha que iba mucho más allá de una simple rivalidad empresarial. La búsqueda de Amara, la sanadora del Shinrin-do, la chica conocida como Elena Morales, se convirtió en algo más que una obsesión personal. Se convirtió en una necesidad estratégica,
porque en un mundo donde el veneno se sirve en copas de champán y la traición se esconde tras sonrisas amables, un don como el suyo podría ser la única arma capaz de revelar la verdad y restaurar el equilibrio. La pregunta era si la encontraría antes de que sus enemigos, o los de ella, lo hicieran. Siguiendo la frágil pista proporcionada por el doctor Rivas, los investigadores privados de Alejandro finalmente localizaron a Elena, o Amara, en un pequeño pueblo costero llamado Puerto Escondido, a varios cientos de kilómetros de la metrópolis. Vivía en una cabaña sencilla, retirada de la zona turística, trabajando a tiempo parcial en una modesta herboristería local y ayudando a los pescadores con remedios para sus dolencias. Era una existencia anónima, tranquila, el tipo de vida que alguien que huye de un pasado complicado buscaría. Alejandro decidió ir en persona. Ricardo intentó disuadirlo, argumentando riesgos de seguridad, pero Alejandro fue inflexible. Sentía que este encuentro debía ser personal. Dejó a Ricardo a cargo de la seguridad en la ciudad y se dirigió a Puerto Escondido con un solo guardaespaldas discreto, un hombre llamado Mateo, veterano y de pocas palabras. Encontró a Elena en la playa al atardecer, recogiendo algas y hierbas marinas que la marea había depositado en la orilla. Llevaba un vestido sencillo de algodón, sus pies descalzos sobre la arena húmeda, el cabello suelto mecido por la brisa marina. Había una serenidad en ella, una conexión con el entorno que la hacía parecer parte del paisaje. Por un momento, Alejandro dudó, observándola desde la distancia. Esta mujer, con su aura de paz casi etérea, era la misma que había actuado con una frialdad y precisión asombrosas en medio del caos de la gala. Cuando finalmente se acercó, ella lo reconoció al instante. No hubo sorpresa en sus ojos oscuros, solo una resignación cansada y una cautela inmediata. Su cuerpo se tensó sutilmente. «Señor de la Vega», dijo, su voz apenas un susurro por encima del sonido de las olas. No usó ninguno de los otros nombres que él había descubierto. «Elena», respondió él, optando por el nombre con el que la conoció. «O quizás debería llamarla Amara». Una sombra cruzó el rostro de ella. Preferiría que no lo hiciera. Ese nombre pertenece a un pasado que dejé atrás. Se agachó para recoger una concha, evitando su mirada. «¿Qué quiere de mí? Ya le salvé la vida. Creí que eso sería suficiente». «Vine a agradecerle», dijo Alejandro, su tono más suave de lo que pretendía. «Y a entender, lo que hizo fue extraordinario». Elena se encogió de hombros. «Hice lo que cualquiera con mi conocimiento habría hecho. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo». Intentó pasar a su lado, pero él se interpuso delicadamente. «No es tan simple, Elena. Alguien intentó matarme, alguien poderoso. Su intervención no solo me salvó, sino que también la convirtió a usted en un testigo, quizás en un cabo suelto para ellos». Ella lo miró entonces, y él vio un destello de algo que parecía miedo, pero también una profunda tristeza. «No sé nada sobre sus enemigos, señor de la Vega, y no quiero saberlo. Solo quiero que me dejen en paz». «No creo que ellos la dejen en paz», insistió Alejandro. «Están barriendo cualquier posible conexión. El camarero que me sirvió la bebida ha desaparecido, probablemente muerto. Usted desapareció de la fiesta, pero yo la encontré. Ellos también podrían hacerlo». Elena apretó los labios. «He pasado toda mi vida tratando de ser invisible. Sé cómo cuidarme. Contra gente como esta, la invisibilidad no siempre es suficiente», replicó él. «Vengo a ofrecerle protección, y también necesito su ayuda. Su conocimiento podría ser vital para descubrir quién está detrás de esto, quizás incluso para anticipar su próximo movimiento». Ella negó con la cabeza con vehemencia. «No,
No me involucraré en su mundo. Ya he visto suficiente violencia y codicia para varias vidas. Lo siento por lo que le pasó, y me alegro de haber podido ayudar, pero mi camino no es el suyo. Su negativa fue firme, casi desesperada. Alejandro comprendió que presionarla más sería contraproducente. Había una herida profunda en ella, una desconfianza arraigada hacia el mundo del poder y la riqueza que él representaba. «Entiendo», dijo finalmente, aunque la decepción era palpable en su voz. «No la obligaré, pero si cambia de opinión, o si alguna vez necesita algo». Le tendió una tarjeta con un número de teléfono privado. «Este es mi contacto directo. Mateo, mi guardaespaldas. Se quedará discretamente en el pueblo por unos días, solo por precaución». Elena no tomó la tarjeta. «No será necesario. Gracias por su preocupación, señor de la Vega. Ahora, por favor, váyase». Con un suspiro apenas audible, Alejandro asintió. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia donde Mateo lo esperaba, sintiendo la mirada de Elena en su espalda. El encuentro no había salido como esperaba. Ella era más esquiva, más herida de lo que había imaginado. Pasaron 2 días. Alejandro regresó a la ciudad, frustrado pero no derrotado. Mateo informaba que Elena seguía su rutina, aunque parecía más alerta, más tensa. La noche del tercer día, el peligro que Alejandro había predicho se materializó. Elena regresaba a su cabaña después de atender un parto complicado en una aldea cercana. El camino era oscuro, bordeado por una vegetación densa. Siempre había confiado en sus sentidos agudizados, en su capacidad para sentir el peligro antes de que se manifestara. Esa noche, sintió una perturbación en el flujo natural de la energía a su alrededor, una disonancia que le erizó la piel. Aceleró el paso, pero era demasiado tarde. 2 figuras emergieron de las sombras, bloqueando su camino. Eran hombres grandes, con rostros impasibles y ojos fríos que no prometían nada bueno. No dijeron nada, simplemente se movieron para flanquearla. Elena no era una luchadora en el sentido convencional, pero el Shinrin-do no solo enseñaba a sanar, sino también a entender el cuerpo humano, sus fortalezas y debilidades, y a moverse con una eficiencia y una fluidez que podían ser sorprendentemente efectivas para la evasión y la defensa. Cuando el primer hombre se abalanzó, ella se deslizó a un lado con una agilidad felina, su mano golpeando un punto de presión en el cuello del atacante. Él emitió un quejido ahogado y tropezó, momentáneamente desorientado. El segundo hombre la agarró por el brazo, pero ella giró sobre sí misma, usando su impulso para desequilibrarlo, y con un movimiento rápido y preciso, presionó un nervio en la muñeca que lo hizo soltarla, con un grito de dolor. Sabía que no podría mantenerlos a raya por mucho tiempo. Eran profesionales. Su objetivo era incapacitarlos y escapar. Pero entonces, un tercer hombre apareció desde detrás de un árbol, armado con lo que parecía una pistola con silenciador. «Suficiente juego, señorita Morales», dijo el hombre con voz rasposa. «Nuestro empleador quiere hablar con usted y prefiere que sea en una sola pieza». Elena se quedó inmóvil. La amenaza era clara. Podía sentir la presencia de Mateo, el guardaespaldas de Alejandro, acercándose rápidamente. Había estado vigilándola, tal como Alejandro había dicho. Pero si intervenía ahora, podría desatarse un tiroteo, y gente inocente podría resultar herida. Justo cuando el hombre armado daba un paso hacia ella, los faros de un coche barrieron la escena, cegándolos momentáneamente. El vehículo frenó bruscamente, y Alejandro de la Vega saltó del asiento del conductor, su rostro una máscara de furia helada. «Déjenla en paz», ordenó, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. No parecía llevar un arma visible, pero había algo en su postura, en la intensidad de su mirada, que hizo que los matones dudaran.
Mateo aprovechó la distracción para surgir de las sombras, desarmando al hombre más cercano a Elena con una rapidez brutal y eficiente. El hombre de la pistola giró hacia Alejandro. Un movimiento más, de la Vega, y ella muere, siseó, apuntando el arma hacia Elena. Elena vio la oportunidad. Mientras la atención del pistolero se dividía entre Alejandro y Mateo, ella se movió. No fue un ataque directo, sino un movimiento fluido y rápido hacia un costado, buscando un punto ciego. Al mismo tiempo, Alejandro se lanzó hacia adelante, no hacia el pistolero, sino en un ángulo que lo obligó a reajustar su puntería, dándole a Elena la fracción de segundo que necesitaba. Ella alcanzó un pequeño saco de cuero que llevaba atado a la cintura, extrajo un puñado de polvo fino y lo arrojó a los ojos del pistolero. Era una mezcla de hierbas irritantes que había preparado para emergencias. El hombre gritó, soltando el arma mientras se llevaba las manos a la cara. Mateo neutralizó al segundo atacante con un golpe certero. Alejandro recogió el arma del suelo, su mirada fría fija en el pistolero que ahora estaba incapacitado y maldiciendo. Todo había terminado en menos de un minuto. La tensión seguía flotando en el aire, densa y peligrosa. Alejandro se acercó a Elena, su preocupación evidente a pesar de su expresión controlada. «¿Estás bien?» Elena asintió, aunque su corazón aún latía con fuerza. Estaba ilesa, pero la conmoción del ataque la había afectado. Miró a los hombres reducidos en el suelo. «Vinieron por mí». «Lo sé», dijo Alejandro. Se volvió hacia Mateo. «Asegúralos. Llama a Ricardo. Quiero que los interroguen a fondo. Quiero saber para quién trabajan. Ahora mismo». Mateo asintió y se puso a trabajar con eficiencia profesional. «Man atenta». Alejandro se volvió de nuevo hacia Elena. Sus ojos se encontraron, y esta vez no había hostilidad en la mirada de ella, solo una comprensión sombría de la realidad. Su intento de permanecer invisible había fracasado. El mundo de Alejandro, con sus peligros y sus enemigos, la había alcanzado. «Tenías razón», dijo ella en voz baja. «No me dejarán en paz». «No lo harán», confirmó Alejandro. «Pero ahora no estás sola en esto». Le ofreció la mano. «Ven conmigo, Elena. Juntos podemos averiguar quién está detrás de esto y detenerlos. Tu conocimiento, tus habilidades, son más valiosas de lo que crees. Y, francamente, después de lo que acabo de ver, me siento mucho más seguro contigo a mi lado». Elena miró su mano extendida. Por primera vez desde que se conocieron, vio más allá del magnate frío y calculador. Vio a un hombre que también estaba luchando por sobrevivir. Un hombre que, a pesar de su poder, reconocía el valor de los demás. Y vio una oportunidad, no solo de protegerse a sí misma, sino quizás de usar sus dones para un propósito mayor, para enfrentar la oscuridad que la había perseguido durante tanto tiempo. Lentamente, dudando solo un instante, Elena Morales, Amara la sanadora, puso su mano en la de Alejandro de la Vega. La alianza, forjada en la necesidad y cimentada por el peligro compartido, acababa de nacer. El camino por delante sería arduo y lleno de amenazas, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sentía completamente sola, y Alejandro, al sentir el contacto firme de su mano, supo que había encontrado algo más que una simple aliada. Había encontrado una fuerza inesperada que podría cambiar las reglas del juego. El viaje de regreso a la ciudad fue tenso y silencioso. Elena miraba por la ventanilla del coche blindado de Alejandro, observando cómo el paisaje rural de Puerto Escondido daba paso a la jungla de asfalto. Se sentía como si estuviera entrando en una jaula dorada, un mundo de lujo y peligro que siempre había intentado evitar. Su cabaña, sus plantas, la relativa paz que había encontrado, parecían ahora un sueño lejano, a su lado. Alejandro mantenía una fachada de calma,
pero ella podía percibir la energía contenida en él, la mente estratégica trabajando sin descanso. Llegaron al penthouse de Alejandro, una fortaleza de cristal y acero en el corazón de la ciudad. Ricardo Vargas los esperaba. Su rostro sombrío. Los 3 matones capturados en Puerto Escondido habían sido interrogados. «Son mercenarios profesionales», informó Ricardo, mientras conducía a Alejandro y Elena a una sala de reuniones que parecía más un centro de mando. Pantallas mostraban mapas, diagramas de flujo y perfiles. Poca lealtad, mucho precio. Admitieron haber sido contratados a través de una cadena de intermediarios. El rastro es deliberadamente confuso, pero el último eslabón que pudimos rastrear antes de que se pierda en la oscuridad apunta a una empresa de seguridad pantalla conocida por hacer trabajos sucios para peces gordos, y esa empresa ha tenido contratos previos con Omnitech. «Montenegro», musitó Alejandro, sus ojos entornándose. «Siempre él». «Parece el candidato más obvio», convino Ricardo. «El envenenamiento en la gala, el ataque a la señorita Morales. Tiene su estilo eliminar obstáculos de forma contundente. El proyecto Ciudad Futura es su obsesión». Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando y absorbiendo la información, habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero firme. «No creo que sea tan simple». Ambos hombres la miraron. «¿A qué te refieres, Elena?», preguntó Alejandro, intrigado. Durante el ataque en Puerto Escondido, había visto su valentía y sus habilidades físicas. Ahora, comenzaba a vislumbrar la agudeza de su mente. «El veneno», dijo Elena. «La forma en que fue administrado, la complejidad de la toxina. Eso requiere un conocimiento que va más allá de la brutalidad de unos mercenarios o la ambición de un empresario como Montenegro. Requiere un tipo de sofisticación, una crueldad más refinada, y el ataque hacia mí fue demasiado rápido después de que usted me encontrara. O tienen una red de información muy eficiente, o alguien cercano a usted está filtrando datos». Las palabras de Elena cayeron como piedras en un estanque. La posibilidad de una filtración interna era algo que Ricardo y Alejandro habían considerado. Pero la forma en que Elena lo conectaba con la naturaleza del veneno y la rapidez del ataque le daba una nueva dimensión. «Ella tiene razón», admitió Ricardo a regañadientes. «Hemos revisado nuestros protocolos de seguridad, pero siempre existe el factor humano». Alejandro observó a Elena con renovado interés. «Tu conocimiento del Shinrin-Do te permite entender algo más sobre el veneno, sobre quién podría usarlo». Elena dudó un instante. «El Shinrin-Do enseña sobre el equilibrio de la naturaleza, sobre cómo las plantas pueden sanar, pero también cómo pueden dañar. La toxina que usaron, derivada de una orquídea rara, esa orquídea, en las manos equivocadas, es conocida en ciertas tradiciones antiguas por ser un veneno de reyes, usado en intrigas de poder y venganzas silenciosas. No es algo que un matón común o un empresario occidental típico conocería o sabría cómo manejar con tanta precisión». «Entonces, ¿quién presionó a Alejandro?» «Alguien con acceso a conocimientos antiguos, alguien paciente, meticuloso, alguien que quizás no solo busca eliminarlo por negocios, sino que podría tener una motivación más profunda, más personal», reflexionó Elena. «Montenegro podría ser el brazo ejecutor, el beneficiario obvio, pero quizás solo sea una marioneta o un socio menor en un juego más grande». Durante los días siguientes, el penthouse se convirtió en su cuartel general. Elena, inicialmente reacia y reservada, comenzó a involucrarse más en la planificación. Su perspectiva única, su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos, resultó ser invaluable. Analizaba los informes de Ricardo, hacía preguntas incisivas
y ofrecía interpretaciones que a menudo dejaban a Alejandro y a Ricardo asombrados. Alejandro la observaba trabajar. Veía cómo su mente analítica diseccionaba cada pieza de información. No solo era una sanadora con manos milagrosas, poseía una inteligencia estratégica y una calma bajo presión que rivalizaban con las de los mejores operativos que él conocía. El respeto que sentía por ella crecía día a día, y con él, una confianza incipiente. Entre sesiones de estrategia, compartieron momentos de tranquilidad. Alejandro descubrió que Elena tenía un humor sutil y una compasión profunda. A pesar de la dureza que la vida le había impuesto, Elena, por su parte, comenzó a ver más allá del empresario implacable. Vio su dedicación a su empresa, la lealtad que inspiraba en gente como Ricardo, y una vulnerabilidad oculta que rara vez dejaba entrever. Provenían de mundos opuestos, pero el peligro compartido estaba forjando un lazo inesperado entre ellos. «Necesitamos pasar a la ofensiva», dijo Alejandro una tarde, después de analizar un nuevo informe sobre los movimientos financieros de Omnitech que sugerían una gran inversión preparándose para la licitación de Ciudad Futura. «No podemos seguir esperando a que ellos den el siguiente paso». «Estoy de acuerdo», dijo Elena, «pero una confrontación directa podría ser exactamente lo que esperan. Necesitamos un plan que los obligue a exponerse, a cometer un error». Y así comenzaron a diseñar su contraataque. Fue un proceso de colaboración intensa. Alejandro aportaba su conocimiento del mundo empresarial, sus recursos y su audacia. Ricardo ofrecía su experiencia en seguridad y operaciones encubiertas. Elena, con su comprensión de la psicología humana y su pensamiento lateral, aportaba la sutileza, el elemento sorpresa. El plan que elaboraron era arriesgado, pero brillante en su simplicidad. Decidieron usar la licitación de Ciudad Futura como cebo, en lugar de competir directamente de la manera esperada. De la Vega Corp anunciaría repentinamente una asociación estratégica con un conglomerado internacional nuevo y aparentemente neutral, Phoenix Holdings, una entidad que ellos mismos crearían en secreto. Esta nueva alianza presentaría una propuesta tan innovadora y financieramente atractiva para Ciudad Futura que obligaría a Montenegro a tomar medidas desesperadas para contrarrestarla o descubrir quiénes eran realmente Phoenix Holdings. Phoenix Holdings necesitará una cara visible, alguien creíble pero desconocido en nuestros círculos, dijo Alejandro, mirando a Elena. Elena entendió la implicación. Tú, confirmó Alejandro, con un cambio de imagen, una nueva identidad como experta en desarrollo sostenible y bienestar comunitario. Serías la representante perfecta de una empresa que busca un enfoque holístico para el desarrollo urbano. Tu conocimiento es genuino, nadie sospecharía. Elena consideró la idea. Era peligroso. La expondría directamente, pero también era una oportunidad de usar sus habilidades de una manera proactiva, de dejar de ser la víctima o la fugitiva. Lo haré, dijo finalmente. Pero necesitaremos que la historia de Phoenix Holdings sea impecable y necesitaremos una forma de monitorear la reacción de Montenegro de cerca. Ricardo y su equipo se encargarían de la logística, la creación de la empresa fantasma, la fabricación de una historia creíble para Elena como Dra. Elina Rayes, experta internacional. Alejandro movilizaría sus contactos en los medios para asegurar que el anuncio de la nueva alianza tuviera el máximo impacto. El objetivo es doble, explicó Alejandro. Primero, desestabilizar a Montenegro, forzarlo a actuar precipitadamente. Segundo, atraer al titiritero detrás de él, si es que existe, alguien que vea amenazados sus planes a largo plazo por esta nueva e inesperada jugadora. Elena añadió, y mientras ellos se centran en Phoenix Holdings y en mí, nosotros podremos investigar con más libertad las conexiones más profundas,
buscar al verdadero cerebro detrás del veneno. El plan era audaz y lleno de incertidumbres. El más mínimo error podría tener consecuencias catastróficas. Pero al mirar a su alrededor, a Alejandro y a Ricardo, Elena sintió una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no estaba sola. Formaba parte de un equipo, unida por un propósito común. La confianza entre Alejandro y Elena se había solidificado. Ya no eran solo un magnate y su salvadora accidental. Eran socios, estrategas, cada uno aportando sus fortalezas únicas a una causa común. Alejandro admiraba su coraje y su inteligencia incisiva. Elena respetaba su determinación y, sorprendentemente, comenzaba a confiar en su integridad, a pesar del mundo despiadado en el que él se movía. Mientras se preparaban para lanzar su contraataque, la atmósfera en el penthouse estaba cargada de una mezcla de tensión y expectación. Sabían que estaban entrando en territorio enemigo, que el peligro era real, pero también sabían que, por primera vez, tenían la iniciativa. Estaban listos para cambiar las reglas del juego y enfrentar a la oscuridad que amenazaba con consumirlos. La alianza inesperada estaba a punto de ser puesta a prueba. El anuncio de la alianza entre De la Vega Corp y la misteriosa Phoenix Holdings cayó como una bomba en el mundo financiero. La doctora Elena Reis, la identidad cuidadosamente construida para Elena, hizo su debut en una conferencia de prensa impecablemente orquestada, con un traje elegante, gafas discretas y un discurso elocuente sobre sostenibilidad, innovación social y desarrollo urbano, centrado en el ser humano. Cautivó a los medios y desconcertó a los competidores. Su pasado fabricado como académica y consultora internacional en proyectos ecológicos era intachable, cortesía del meticuloso equipo de Ricardo. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de sofisticada intelectual se encontraba Amara, la sanadora del Shinrin-do, la camarera que había desaparecido de la gala. La reacción de Javier Montenegro fue inmediata y predecible. Primero, incredulidad, seguida de un intento frenético por desacreditar a Phoenix Holdings, tildándola de entidad desconocida y sin experiencia. Luego, sus espías industriales se pusieron en marcha, intentando desesperadamente averiguar quién estaba realmente detrás de la doctora Reyes y su repentina aparición. Sus movimientos eran torpes, telegrafiados, exactamente como Alejandro y Elena habían anticipado. «Está mordiendo el anzuelo», comentó Ricardo con satisfacción, observando los informes de vigilancia en la sala de mando del penthouse. «Nuestros equipos han detectado un aumento significativo en la actividad de sus hackers, intentando penetrar los servidores de Phoenix Holdings, que, por supuesto, están llenos de información cuidadosamente preparada para ellos. Elena, o mejor dicho, la doctora Reitz, desempeñaba su papel con una naturalidad sorprendente. Participaba en reuniones de alto nivel, daba entrevistas selectas y presentaba la propuesta de Phoenix Holdings para Ciudad Futura con una convicción que casi la hacía creer a ella misma. Por dentro, la tensión era constante, pero la adrenalina y el sentido de propósito la impulsaban. Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. La estaba exponiendo a un gran peligro, pero ella lo afrontaba con una valentía serena que lo inspiraba. El plan avanzaba. La propuesta de Phoenix Holdings, de la Vega Corp, para Ciudad Futura, no solo era innovadora en su enfoque ecológico y social, sino que también incluía una cláusula financiera inesperada, una oferta para comprar una porción significativa de la deuda municipal a cambio de ciertos derechos de desarrollo prioritarios. Una jugada audaz que ponía a Omnitech en una clara desventaja. Fue entonces cuando el verdadero titiritero, si existía, comenzó a moverse. No fue Montenegro quien dio el siguiente paso crucial, sino alguien mucho más cercano, mucho más doloroso para Alejandro.
Recibieron una comunicación a través de un canal encriptado, supuestamente de un informante dentro de Omnitech, ofreciendo pruebas definitivas de las actividades ilegales de Montenegro, incluyendo su participación en el intento de asesinato de Alejandro. A cambio de una suma considerable y protección, el contacto insistía en tratar directamente con la doctora Elina Rayes, alegando desconfianza hacia el propio Alejandro. «Es una trampa», dijo Ricardo inmediatamente. «Demasiado conveniente. Quieren atraer a Elena a una reunión para eliminarla o secuestrarla». Intervino Elena, sus ojos pensativos. «Quieren evaluar si soy una amenaza real, si soy quien digo ser, o si soy simplemente un peón de Alejandro. Podría ser una oportunidad para obtener más información sobre ellos». Alejandro se debatía. El riesgo era enorme, pero Elena tenía razón. La oferta era un gambito del enemigo, y rechazarla podría hacerles sospechar que sabían más de lo que aparentaban. «Iré a la reunión», decidió Elena, «pero lo haremos bajo nuestros términos, en un lugar público, con vigilancia extrema, y llevaremos un señuelo». El lugar elegido fue una concurrida galería de arte durante una inauguración. Elena, como la doctora Rayes, llegaría con un pequeño séquito. El contacto debía identificarla y acercarse. Ricardo y sus hombres estarían por todas partes, mezclados entre la multitud, con apoyo táctico en los alrededores. La noche de la reunión, la tensión era casi insoportable. Alejandro observaba desde una furgoneta de vigilancia cercana, cada nervio en alerta. Vio a Elena entrar en la galería, serena y elegante. Nada en su comportamiento delataba el peligro inminente. Pasaron 20 minutos. Elena recorría la exposición, deteniéndose ocasionalmente a admirar una pintura, siempre consciente de su entorno. Entonces, una figura se separó de la multitud y se acercó a ella. No era Montenegro, no era ninguno de los matones conocidos. Era Fernando Alarcón, el vicepresidente ejecutivo de la Vega Corp, el mentor de Alejandro, el hombre que había sido como un segundo padre para él desde que su propio padre falleció. El mundo de Alejandro se detuvo. En la pantalla, vio a Fernando sonreírle a Elena. Una sonrisa amable, paternal, la misma sonrisa que le había dedicado a él miles de veces. Pero sus ojos, había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que Alejandro nunca había notado antes, o quizás se había negado a ver. Elena, prevenida por Ricardo a través de un auricular oculto de que el contacto no era quien esperaban, mantuvo la compostura. Intercambió unas palabras con Fernando, quien se presentó como un admirador preocupado que tenía información vital para la seguridad de la doctora Reyes y del señor de la Vega. Le sugirió continuar la conversación en un lugar más privado. Su coche los esperaba afuera. Era la señal. «Ahora», dijo Alejandro por el comunicador, su voz desprovista de emoción, una calma gélida que ocultaba la tormenta en su interior. Los agentes de Ricardo se movieron con rapidez y precisión. Antes de que Fernando pudiera reaccionar, estaba rodeado, inmovilizado discretamente y conducido hacia una salida de servicio donde lo esperaba un vehículo sin distintivos. Todo se hizo con tal eficiencia que apenas alteró el flujo de la elegante velada. Elena salió de la galería unos minutos después, su rostro impasible. Se reunió con Alejandro en la furgoneta. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la nada, su mandíbula apretada. «Fernando», logró decir finalmente, el nombre como ceniza en su boca. «¿Por qué?» La confrontación tuvo lugar en una sala segura en las profundidades de uno de los edificios de la Vega Corp, un lugar del que Fernando Alarcón no podría escapar. Estaba sentado frente a Alejandro, Ricardo y Elena de pie a los lados. La máscara de amabilidad de Fernando había desaparecido.
reemplazada por una expresión de fría resignación. Siempre fuiste demasiado blando, Alejandro, dijo Fernando, su voz sorprendentemente firme. Tu padre construyó este imperio con mano de hierro. Tú heredaste su inteligencia, pero no su crueldad necesaria. Yo he dedicado mi vida a esta empresa. Mucho antes de que tú aparecieras, veía cómo tomabas decisiones sentimentales, cómo te negabas a hacer lo necesario para asegurar nuestro dominio absoluto. Y envenenarme era lo necesario. La voz de Alejandro era un susurro peligroso. Fernando sonrió con desdén. Era una solución. Con Montenegro al mando de Omnitec y tú fuera de juego, yo habría podido fusionar ambas compañías bajo mi liderazgo, creando un gigante imparable. El proyecto Ciudad Futura habría sido solo el comienzo. Hizo una pausa, mirando a Elena. Y usted, señorita Morales, o doctora Rayes, o como se llame, usted fue un imprevisto. Su intervención fue notable, demasiado notable. Por eso tenía que ser neutralizada. El veneno de la orquídea, los conocimientos antiguos, ¿eso también era parte de tu estrategia empresarial? Fernando, la voz de Elena era fría como el hielo. Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Fernando. ¿Cómo? Hay más cosas en el mundo de las que imaginas en tus balances financieros. Alarcón, dijo Elena. Ese veneno tiene una historia, un linaje. No es algo que se encuentra en un catálogo de armas para ejecutivos ambiciosos. Fue entonces cuando Fernando pareció desmoronarse un poco. Había un socio, alguien que me proporcionó los medios, el conocimiento, alguien con sus propias razones para odiarte. Alejandro, alguien que conocía tus debilidades. ¿Quién exigió a Alejandro? Fernando negó con la cabeza. No lo diré. Hay lealtades que incluso yo respeto. Pero sus ojos evitaron los de Alejandro, y en esa evasión, Alejandro vio la verdad. El socio no era un extraño. Tenía que ser alguien de su pasado, alguien a quien Fernando también debía algo. La verdad era amarga, corrosiva. Fernando Alarcón, el hombre en quien había confiado ciegamente, el pilar de su vida profesional y casi personal, lo había traicionado de la manera más vil, no solo por ambición, sino que también se había aliado con otra persona, un enemigo oculto que aún permanecía en las sombras, para destruirlo. La revelación de la traición de Fernando sacudió a Alejandro hasta lo más profundo. Era un golpe más doloroso que cualquier veneno físico. Mientras Ricardo se llevaba a un Fernando, derrotado pero desafiante. Alejandro se quedó solo con Elena en la fría sala de interrogatorios. Miró a Elena, sus ojos reflejando una profunda herida. Tenías razón, dijo, su voz apenas audible. Siempre hay algo más, alguien más detrás. Elena se acercó y, por primera vez, puso una mano reconfortante en su brazo. Lo encontraremos, Alejandro, juntos. La trampa había funcionado, revelando a uno de los culpables, pero la verdad completa seguía oculta, y el sabor de la traición amenazaba con envenenar el alma de Alejandro. Sabía que la lucha no había terminado. El verdadero cerebro seguía ahí fuera. Y ahora, más que nunca, necesitaba a Elena a su lado, no solo como estratega, sino como el ancla que le impedía ahogarse en el mar de amargura y desconfianza que amenazaba con consumirlo. El enemigo había sido parcialmente desenmascarado, pero la guerra por la verdad y la justicia apenas había llegado a su punto más crítico. La confesión de Fernando Alarcón, aunque parcial, fue la llave que abrió la última puerta del laberinto. Con la presión de la evidencia en su contra y la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión, finalmente accedió a cooperar, revelando la identidad de su misterioso socio, un antiguo rival del padre de Alejandro, un hombre llamado Marcus Thorn.
que había sido despojado de su fortuna y reputación años atrás por las tácticas agresivas del fundador de la Vega Corp. Thorne, consumido por el rencor, había pasado décadas planeando su venganza, acumulando conocimientos oscuros, incluyendo el de venenos exóticos a través de contactos en el inframundo global, y esperando el momento oportuno para destruir no solo a Alejandro, sino el legado de su familia. Fernando, con su propia ambición frustrada, había sido el peón perfecto para los planes de Thorne. Con esta información, Ricardo Vargas y las autoridades no tardaron en localizar a Marcus Thorne, quien fue arrestado en una mansión aislada mientras intentaba huir del país. Las pruebas encontradas en su poder, incluyendo correspondencia con Alarcón y muestras de la misma toxina usada contra Alejandro, sellaron su destino. Javier Montenegro, aunque no directamente implicado en el envenenamiento inicial, fue expuesto por sus manejos turbios y su intento de extorsión a través de los matones enviados tras Elena, lo que llevó al colapso de su credibilidad y a una investigación formal sobre las prácticas de Omnitech. La justicia, aunque lenta, fue implacable. Fernando Alarcón y Marcus Thorne enfrentaron cargos por intento de asesinato, conspiración y múltiples delitos financieros. Sus rostros, antes símbolos de poder y respetabilidad, se convirtieron en la imagen de la traición y la codicia en los noticieros de todo el país. Para Alejandro, ver a Fernando, el hombre que había sido su mentor, ser sentenciado, fue un trago amargo, un doloroso recordatorio de la fragilidad de la confianza y la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Con los culpables tras las rejas, una sensación de calma comenzó a asentarse. La tormenta había pasado. De la Vega Corp, aunque sacudida por la traición interna, se mantuvo firme bajo el liderazgo renovado de Alejandro. El proyecto Ciudad Futura, ahora libre de la competencia desleal de Montenegro, avanzaba bajo la nueva visión sostenible y socialmente responsable que la doctora Elena Reis, Elena, había presentado al mundo. La identidad de Phoenix Holdings fue discretamente absorbida por De la Vega Corp como una nueva división de innovación, y la doctora Reis anunció su retiro de la vida pública para dedicarse a proyectos de investigación personal. Una transición elegante que le permitió a Elena recuperar su anonimato. Alejandro había cambiado profundamente. La experiencia cercana a la muerte y la brutal traición lo habían despojado de su cinismo superficial, revelando una capa más profunda de introspección y una nueva apreciación por la vida y las relaciones auténticas. Ya no era el magnate frío y distante. Seguía siendo un líder formidable, un estratega brillante, pero ahora había una calidez en sus ojos, una disposición a escuchar, una comprensión de que el verdadero poder no residía solo en la riqueza o el control, sino en la integridad y la conexión humana. Su relación con Elena también había evolucionado. La necesidad y el peligro compartido habían forjado un lazo de confianza inquebrantable. Ahora, en la tranquilidad que siguió a la crisis, ese lazo se estaba transformando en algo más profundo. Pasaban horas conversando, no sobre estrategias de negocios o amenazas inminentes, sino sobre la vida, los sueños, los miedos. Alejandro encontraba en la sabiduría tranquila de Elena un ancla, una perspectiva que lo ayudaba a navegar las complejidades de su mundo con una nueva claridad. Elena, por su parte, también estaba encontrando un nuevo camino. La confrontación con el peligro y su papel activo en la resolución de la crisis la habían empoderado. Ya no sentía la necesidad de esconderse, de vivir en las sombras. El doctor Rivas, el anciano erudito que había ayudado a Alejandro a entender el Shinrin-do, se convirtió en su mentor. Con su apoyo, Elena comenzó a explorar formas de usar sus dones de sanación de una manera más abierta y estructurada. Decidió establecer una pequeña fundación,
financiada discretamente por Alejandro, dedicada a la investigación y práctica de medicinas tradicionales y a ofrecer ayuda a comunidades desatendidas. Un eco de su trabajo como Luna, pero a una escala mayor y con más recursos. Unos meses después de que todo terminara, Alejandro visitó a Elena en la sede de su nueva fundación, una casa restaurada con un hermoso jardín lleno de plantas medicinales, un oasis de paz en medio de la bulliciosa ciudad. Ella estaba supervisando la plantación de nuevas hierbas, sus manos cubiertas de tierra, una sonrisa serena iluminando su rostro. Ya no era la camarera asustadiza ni la sofisticada doctora Reitz, era simplemente Elena, o Amara, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Parece que has encontrado tu propio camino del bosque interior aquí mismo, dijo Alejandro, acercándose. Elena se limpió las manos y lo miró. En cierto modo, sí, gracias a ti. He aprendido que no tengo que huir de mis dones, sino abrazarlos y usarlos para hacer el bien. El mérito es todo tuyo, Elena, respondió él. Tú me enseñaste a ver más allá de las apariencias, a valorar lo que realmente importa. Hizo una pausa, su mirada volviéndose más intensa. Me salvaste la vida de más maneras de las que imaginas. Ella sonrió suavemente. Y tú me diste el coraje para enfrentar mi propio pasado y construir un futuro. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo, lleno de entendimiento tácito. El camino que habían recorrido juntos había sido arduo, pero los había llevado a un lugar de claridad y esperanza. Ciudad Futura está tomando forma, dijo Alejandro, cambiando ligeramente de tema, aunque la conexión personal seguía vibrando entre ellos. Tu visión está en el corazón de todo. Quería que lo supieras. Me alegra oírlo, respondió Elena. Es bueno saber que algo positivo puede surgir de tanta oscuridad. Alejandro asintió. He estado pensando, De la Vega Corp necesita una nueva dirección en su división de responsabilidad social y bienestar. Alguien con visión, integridad y un profundo conocimiento de lo que realmente significa ayudar a las personas. Alguien como tú. Elena lo miró, sorprendida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Él sonrió. Te estoy ofreciendo una asociación, una forma de que sigas haciendo lo que amas, a una escala aún mayor, si así lo deseas, sin condiciones. Tu fundación seguirá siendo tuya, independiente, pero creo que juntos podríamos lograr mucho más. Era una oferta que iba más allá de lo profesional. Era una invitación a seguir construyendo algo juntos, a mantener ese lazo que se había vuelto tan importante para ambos. Elena no respondió de inmediato. Miró el jardín, luego a Alejandro. Vio la sinceridad en sus ojos, el respeto, y vio un futuro, un horizonte lleno de posibilidades que nunca antes se había atrevido a imaginar. Tendré que pensarlo, dijo finalmente, pero había un brillo en sus ojos que le dio a Alejandro la respuesta que esperaba. Él asintió. Comprendiendo, sabía que Elena tomaría sus propias decisiones, a su propio ritmo, y él la esperaría, porque lo que había comenzado con un envenenamiento en una fiesta y un toque salvador se había convertido en la relación más significativa de su vida. Ya no eran solo el magnate y la sanadora, eran Alejandro y Elena, dos almas que se habían encontrado en la adversidad y que ahora miraban hacia un futuro compartido, un futuro donde la justicia, la sanación y, quizás, el amor podrían florecer. La ciudad se extendía ante ellos, ya no como un campo de batalla, sino como un lienzo de oportunidades. El pasado había dejado cicatrices, pero también lecciones valiosas, y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Alejandro de la Vega y Elena Morales sabían que, sin importar los desafíos que el mañana pudiera traer, los enfrentarían juntos, con corazones más fuertes y espíritus renovados.
listos para escribir el siguiente capítulo de sus vidas en un mundo que, a pesar de todo, aún guardaba espacio para la esperanza y los nuevos horizontes.